Se dice que las experiencias cercanas a la muerte cambian a las personas. Por mi parte, durante la adolescencia tuve varios encuentros cercanos con ella y esto me llevó a cuestionar sistemáticamente la naturaleza de las cosas, el orden y las prioridades de lo cotidiano. Teniendo tan solo 16 años, me vi envuelto en lo que sería mi primera experiencia cercana a la muerte. Padecía broncoespasmos desde los 5 años. Siempre tomé medicamentos, pastillas, gotitas, globulitos, de todo. Mientras crecía, solía visitar médicos de distintas ramas, desde neumonólogos hasta homeópatas, pasando por un gran abanico de terapias alternativas, desde medicina china, reiki, tratamientos con campos eléctricos. Hasta llegué a alzar mis manos en un estadio lleno de gente donde me decían que un sanador iba a curarme. Cada vez que iniciaba un nuevo tratamiento tenía la esperanza de curarme, creía que algo iba a cambiar. Sin embargo, una y otra vez volví a tener episodios donde tenía que medicarme y eso me generaba una gran decepción y frustración. Me decían que durante la adolescencia se me iba a pasar, pero por el contrario, durante ese periodo fue donde aparecieron los episodios más graves. Desde que era pequeño, me decían que el problema está en mi cabeza, lo que para un niño puede ser algo difícil de comprender. Sin embargo, esta afirmación me llevaría a lo largo de mi vida a intentar comprender la naturaleza de la mente y las emociones. La noche anterior a mi primer encuentro con la muerte, había salido con mis amigos. Recuerdo no haberme cuidado del frío. Es más, recuerdo volver de madrugada de una fiesta en un club de barrio, en remera, porque le había dado mi abrigo a un amigo. Uno de los chicos que estaba conmigo, que se había pasado por el alcohol y no estaba teniendo una buena noche. Al otro día, un domingo de invierno, desperté por la tarde y ya no me sentía muy bien. Eran alrededor de las 17 horas. Me costaba respirar, así que tomé mi medicación y esperé a que esta haga efecto. El tiempo iba pasando y no me sentía mejor, así que fui con mis papás a una clínica cercana. Al llegar, pasamos a la guardia y recibí atención rápidamente. Me pusieron oxígeno y me dejaron ahí un tiempo contando con que eventualmente iba a empezar a mejorar. Viendo que mi situación no mejoraba, el médico decidió dejarme internado en observación para evitar cualquier imprevisto. Nunca había estado en un hospital internado, era algo totalmente nuevo para mí y la situación me ponía algo nervioso. Me pasaron a una habitación y ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Los nervios hacían que los síntomas empeoren. Claro que en ese momento no me daba cuenta de cómo mi actitud no solo no me ayudaba, sino que empeoraba las cosas. Me apoyé en una de esas mesas regulables que se usan en las camas de los hospitales y la falta de aire empezó a ser cada vez peor. Mi mamá estaba conmigo en la habitación. Esperábamos a que venga la enfermera a ponerme el catéter para realizar una vía intravenosa, y cuando ella llegó, no pudo hacerlo. Yo estaba tenso y eso dificultaba las cosas. No podía evitarlo. Nunca me habían puesto suero y la aguja que me querían poner en el brazo era enorme. Los intentos que hacía por ponerme la vía en el brazo me ponían cada vez más nervioso. Así que ella, viendo que no podía hacerlo, dijo que enseguida volvía, se excusó y se fue. A partir de ese momento todo se puso peor. Volví a apoyarme en la mesa de la cama, pero ya no podía controlar mi ansiedad. Sentía que el aire directamente no entraba a mi cuerpo. Mi mamá esperaba inquieta en la puerta de la habitación a que vuelva la enfermera, mientras yo ya me empezaba a desesperar. Empujé la mesa en la que estaba apoyado al grito de «¡Mamá, me muero!». Ella corrió a buscar a la enfermera, volvieron con oxígeno e intentaron ponerme la máscara, pero sentía que me ahogaba cada vez más. Me sacaron la máscara y trataban de darme oxígeno solo con la manguera. A esas alturas ya me estaba desvaneciendo. Tenía que hacer un gran esfuerzo para mantenerme consciente. Sentía que los ojos se me daban vuelta y me costaba enfocar a quienes estaban en la habitación. Si mal no recuerdo, en ese momento estaban mi papá, la enfermera y mi mamá, que me decía «No te mueras, no te mueras». Incluso llegó a decirme que si no me moría me compraba la guitarra que más me guste. A pesar del esfuerzo que hacía para mantenerme enfocado, los ojos se me dieron vuelta, y cuando esto pasó, empecé a ver formas sombrías que parecían arbustos. Tenían rostro y una expresión maliciosa con una sonrisa. Esto me ponía muy nervioso, quería dejar de verlos, pero no lo podía controlar. Pasaban como cuando uno ve pasar arbustos al costado de la ruta.
Con un gran esfuerzo logré posicionar los ojos hacia adelante y otra vez volví a ver a quienes estaban en la habitación. Me hablaban, pero ya no podía comunicarme con ellos. Recuerdo pensar en lo extraño de la situación. Estaba registrando todo, pero el cuerpo no me respondía, y mi mente, de alguna manera, estaba lúcida. Luchaba entre esos dos estados. De pronto, los ojos se me daban vuelta y tenía visiones que me ponían muy tenso. Entonces me esforzaba en poder volver a enfocar la vista hacia el frente para ver el cuarto de la clínica en la que estaba. A todo esto, yo estaba sentado en el borde de la cama. En una de las veces que pude ver dentro de la habitación, tenía a mi mamá hablándome, pero no podía entender lo que me decía. Sin embargo, yo estaba alucinado con lo que veía, pero esta vez no con los ojos dados vuelta. Veía el rostro de ella como si estuviese hecho de muchas pequeñas partículas que giraban hacia abajo, dándome la sensación de que su cara se derretía, pero se volvía a componer inmediatamente y permanecía en constante movimiento. Ya no sé cuánto tiempo había pasado desde que empecé a desvanecerme. 1 hora quizás. Me sentía agotado. Sin embargo, no quería dejar de luchar, pero la situación ya había sido demasiado para seguir soportando. De pronto me vi acostado en la habitación y la sensación de caos y desesperación fue reemplazada por una inmensa sensación de paz. Todo era blanco inmaculado. Una luz resplandeciente entraba por la ventana. Las cortinas, las sábanas, se veían ligeras y como nuevas. Una leve brisa parecía moverlas. Las paredes parecían brillar de tan blancas que estaban. Yo también me sentía ligero y muy a gusto, simplemente contemplando la situación sin reflexionar de qué se trataba. Comencé a ver cómo las cortinas y las sábanas empezaban suavemente a irse hacia arriba. En ese momento, sentí que yo también me elevaba, y al mirar al techo de la habitación, pude ver un inmenso agujero de luz brillante. La sensación era tan reconfortante que me dejé llevar, hasta que en un momento recordé que estaba sentado, no acostado, que era de noche y que no tendría por qué entrar luz al cuarto por la ventana. Recordé lo que estaba pasando. Había personas en esa habitación intentando ayudarme. De alguna manera, me di cuenta que me estaba yendo, que ese cuarto en el que estaba era una invitación a irme de este mundo, y mientras me elevaba hacia el agujero en el techo, empecé a intentar moverme para que la luz no me absorba. Creo que si no hubiese hecho nada y solo me hubiese dejado llevar, no estaría contando esta historia. En el momento en el que pude salir de esa situación, volví al cuarto real, donde estaba sentado en la cama de la clínica con gente que intentaba reanimarme. A partir de ese momento empecé a mejorar. Seguía sin poder comunicarme y desvaneciéndome de tanto en tanto. Pero esta vez, las visiones cuando me desvanecía eran diferentes. Veía caer flores hexagonales de colores, eso me tranquilizaba, y también pude ver un inmenso muro de hexágonos de colores del que me iba alejando, como un gran panal. En el medio del mismo había una parca que me miraba irme. Nunca entendí muy bien de qué se trató todo eso. Lo más claro fue la luz en el techo y el momento en el que pude decidir quedarme en este mundo un poco más. Cuando estaba viendo que era prácticamente inminente que me muera, pensé en las cosas que no había hecho. Pero la idea que más rondó por mi mente fue pensar en toda la gente que quería y no se lo había dicho. Así que lo primero que hice, ni bien pude al menos balbucear unas palabras, fue decirle a todos los que veía que los quería mucho, desde mis papás hasta las enfermeras. Realmente me sentía afortunado de seguir vivo. Luego, pasé toda la noche en terapia intensiva pensando en lo que había pasado. Esa no fue la única vez que me las vi difícil. Durante la adolescencia, tuve varios episodios que terminaron en internaciones. Sin embargo, el otro más grave culminó en un paro respiratorio. Recuerdo estar en la casa de un amigo y pasar una noche terrible. Al otro día a la mañana tomé mi medicación, pero no había mejoras. Y por no querer preocupar a nadie, llegué a un estado crítico. Era un día de semana por la mañana y mi amigo pudo llamar a mi hermana para avisarle de la situación y que vayamos a algún centro médico. Pero cuando estábamos yendo, yo iba con mi cabeza apoyada en la ventana del auto. Mi hermana corría a toda velocidad mientras le decía que vaya tranquila, que no pasaba nada. Sin embargo, sentía que las fuerzas me abandonaban. A estas alturas, ya había pasado varios episodios respiratorios y realmente no sabía si iba a tener la fuerza para salir adelante otra vez. Veía el mundo con la certeza de que esta vez no lo iba a lograr y que esa iba a ser la última vez que iba a ver la estación de mi barrio. Pero esto no me preocupaba.
Había entrado en un estado de resignación que me tranquilizaba. Al llegar al centro médico, ya prácticamente apenas podía hablar o moverme. Mi hermana fue a ver si encontraba algún médico o enfermera que pudiese buscarme en el auto, pero cuando ella se fue, caminé con mis últimas fuerzas a la guardia y entré directamente pidiendo ayuda. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos estando en una cama en terapia intensiva al grito de ¡ayúdenme!, como si todavía estuviese en crisis. Pero ya había pasado un tiempo, me había desmayado ni bien entré a la guardia y tuve un paro respiratorio. Cuando reaccioné, el médico me dijo que me tranquilice, que ya estaba bien, y recuerdo sus palabras. «Te sacamos del tacho», me dijo. Esa vez no tuve ninguna experiencia fuera de lo normal, quedé inconsciente y solo puedo recordar cuando volví a tomar conciencia. De estas experiencias me quedo con la sensación de paz y la resignación, porque estas sensaciones me ayudaron a lo largo de la vida a ver la muerte de otra manera y ser más reflexivo al respecto. Sé que cuando llega el momento, hay mecanismos que nos ayudan a transitarlo. Esto me ayudó a valorar mucho la vida, porque en un momento puedes estar pasándola bien con amigos y de pronto todo puede cambiar. No sabemos nada del futuro. Quizás uno pueda tener premoniciones o algo por el estilo, pero la verdad es que el futuro es siempre incierto. Sin embargo, podemos estar seguros de que en algún momento no vamos a estar más vivos, no al menos en este mismo cuerpo en el que estamos. Esa debería ser la mayor excusa para estar bien, para no esperar a que nadie se ocupe de nuestra vida y de nuestro bienestar. Debemos recuperar el poder y el control de nuestra existencia para vivir una vida que valga la pena ser vivida. Por lo que sabemos, solo podemos sufrir estando vivos y solo podemos experimentar la alegría estando vivos. El camino que cada uno toma es una decisión personal, pero los aliento a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y todos los condicionamientos que nos hacen pasarla mal, cuando en realidad deberíamos de aprovechar al máximo esta experiencia de estar vivos. Hay que templar la mente para ser fuertes frente a las adversidades y aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan para forjar una personalidad que nos ayude a vivir bien. No debemos quedarnos en la creencia de que uno es como es y eso es todo, ya que uno puede mejorar. Uno puede liberarse de los patrones de conducta que lo llevan al sufrimiento. Claro que no todos lo logran, incluso hay quienes ni siquiera lo intentan. Hay quienes prefieren esperar que los vientos de la vida les sean favorables y pretenden que los demás se adapten a sus demandas o se ajusten a sus expectativas en vez de construirse una vida basada en el autoconocimiento y crecimiento personal.